tiene un blog maravilloso, Amparo Quintana, que se llama Tildes y Acentos. Os lo recomiendo porque son de estos blogs de calidad que realmente merece la pena disfrutar de ellos. Y en el que habla, bueno, aparte de todo, Amparo, tú nunca lo pones en tus currículum, pero eres una grandísima escritora. Y Muchas gracias. eso de verdad, no lo digo yo, cuando empecéis a leer su blog, vais a estar conmigo en que es así. Entonces, bueno, ella hoy nos va a hablar del poder y de la neutralidad en mediación. Amparo, cuando quieras, ya es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Por lo que he visto antes, hay muchas personas que las conozco, que hemos coincidido en muchos sitios, y hay otras personas que aparentemente, pues creo yo que no he coincidido con ellas en ninguna parte, pero a partir de ahora yo pues os tengo en mi casa, ¿no? Lo bueno de esta situación de confinamiento que tenemos es que gracias a estos aparatos electrónicos, que ya veremos qué tal me apaño yo esta tarde en utilizar, pues gracias a estos aparatos electrónicos podemos entrar los unos en las casas de los otros y de alguna forma también acercarnos, ¿verdad? Antes ha comentado Chusa muy cariñosamente y se ha referido a mí diciendo que bueno, que estoy bien. Digamos que de las cosas que más me gusta hacer efectivamente es escribir, pero otra fundamental es estar al lado de las personas. Entonces, bueno, pues en una tarde como hoy yo le agradezco a Chusa su invitación para dar una charla a tan excelsa playa de mediadores como sois vosotros sobre algo que a todos, bueno, pues siempre, ¿no?, nos suscita un montón de dudas, a veces muchas reflexiones, muchas, bueno, pues algunas sugerencias, etcétera, como es el poder dentro de la mediación y, por supuesto, la neutralidad. Yo no sé lo que cada uno, evidentemente, puede pensar sobre estas dos cosas. ¿Por qué las uno? Yo las uno fundamentalmente porque creo que este es el punto de partida. Yo creo que en toda mediación, en todo conflicto, va a haber siempre una disparidad de poder. Es decir, las cosas simétricas, simétricas, simétricas no las vamos a ver nunca, o por lo menos yo nunca me las he encontrado absolutamente simétricas. No sé si en la naturaleza habrá algo exactamente simétrico, pero desde luego en los conflictos que yo he tenido que mediar a lo largo de mi vida, no. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que esta asimetría, por así decirlo, es un reto constante a mí como mediadora, a vosotros como mediadores, como mediadoras, es un reto constante precisamente para dejar a salvo un principio sacrosanto de la mediación como es la neutralidad. Yo sé que sobre la neutralidad corren ríos de tinta, ¿verdad? Es decir, si realmente somos neutrales, si no somos neutrales, si tenemos que ser neutrales, lo que cada uno entiende por la neutralidad. Para mí, y también esto lo digo como punto de partida, para mí la neutralidad no es más que digamos, la obligación que tenemos los mediadores de no dictarles las decisiones a las partes. Y cuando digo no dictarles, es que la decisión al final la tomen las partes. Los mediadores acompañamos a las personas a que puedan tomar esas decisiones y ahí pues vamos a ver que evidentemente nos influyen muchísimas cosas. Voy a intentar poder compartir con vosotros un documento. ¿Se ve? Sí. Vale, estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué sería el poder en la mediación? Pues en principio el poder es la capacidad de influir en otra parte, la capacidad de influir en otras partes, en otra persona, en otras personas, ¿para qué? Normalmente para controlar los resultados, es decir, para intentar que esos resultados, esos acuerdos de la mediación, esos caminos por los que vaya la mediación sean favorables a esa persona que analiza su poder, que tiene más o menos poder.
Como mediadores, nosotros, ¿qué teníamos o qué tenemos que plantearnos? Pues probablemente analizar de manera fría quién tiene el poder en la mediación. Pero no es tan fácil a veces adivinar quién tiene el poder en la mediación, porque dependerá mucho también del poder que muestre cada parte, ¿no? Es decir, hay personas que su auténtico poder está en no mostrar ningún tipo de poder. Es decir, en mostrarse a lo mejor una persona pues casi hasta, en fin, ya no iba a decir colaboradora, sino casi pues, en fin, que lo da absolutamente todo, ¿verdad? Con lo cual también los mediadores tendríamos que ver quién, si hay alguien que obtiene algo, que obtiene poder mostrando que no lo tiene. Es decir, a veces se utiliza el poder o la ausencia de poder o se maneja el poder por las partes pues como una determinada estrategia. Miraremos si hay una desigualdad de poder, que como ya he dicho yo al principio, yo creo que casi siempre hay una desigualdad del poder y desde luego si vemos que hay una desigualdad de poder, ver cómo esto va a afectar a la mediación, es decir, si podemos o no podemos empezar a mediar esto. Para mí el poder no es una característica de una persona o de una organización. Yo creo que el poder es algo dinámico, es algo que va surgiendo en el proceso de mediación, a veces en unas etapas más, en otras etapas menos, a veces quien pensamos que puede tener mayor poder, pues luego al final tampoco lo manifiesta o no lo utiliza a su favor. Y realmente el poder es un atributo de la relación, es contextual y en algunas ocasiones hasta esa apreciación del poder puede ser subjetiva. Es decir, una parte puede pensar que la otra tiene muchísimo poder pues porque está dentro de su imaginario, está dentro de lo que son las relaciones concretas que han tenido hasta entonces, pero a lo mejor después en el proceso de mediación ese poder no se manifiesta como tal, ¿verdad? El poder, por tanto, no se puede medir. A veces decimos esta persona tiene mucho poder y este poder, pues a lo mejor puede venir de su posición socioeconómica. Puede venir, pensamos que tiene mucho poder porque dentro a lo mejor es un conflicto dentro de una organización, dentro de una empresa y puede venir del puesto que tenga dentro de esa empresa. Pero no se puede medir. No se puede medir porque también depende mucho del carácter, del talante y de esas estrategias que a veces inconscientemente también las personas pueden utilizar, evidentemente, pues para mostrar más o menos poder, ¿verdad? ¿Y qué tiene esto que ver con la neutralidad? Bueno, para los mediadores, o por lo menos es lo que nos han enseñado a todos y los que algunas personas también tratamos de transmitir en algunas charlas, en algunos cursos, etc., la neutralidad es un principio esencial de la mediación. Así lo recogen todos los textos normativos que hablan de la mediación, tanto internacionales como nacionales, autonómicos, etc. Pero fijaros, la neutralidad a veces no se entiende y a veces no la entienden las partes. Las partes a veces no pueden entender que nosotros nos presentemos ante ellas como vamos a ser absolutamente imparciales y neutrales. La imparcialidad la pueden entender, pero a veces la neutralidad no. Por eso yo siempre abogo a que cuando tengamos que explicar en qué consiste la neutralidad, nos basemos en que sencillamente nosotros no les vamos a dictar los acuerdos, ellos van a tener la suficiente autonomía para poder decidir al final lo que quieran o no quieran hacer. A veces esta neutralidad se confunde con otras cosas, ¿verdad? Dice la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que tenemos que tener, el mediador tiene que tener ausencia de vínculo previo con ninguna de las partes ni con los intereses que representan y a veces es cierto que desde ese punto de vista no tenemos ningún tipo de vinculación ni con sus intereses ni con las personas, con lo cual seríamos tremendamente imparciales, pero hay cosas de lo que nos dicen, de lo que nos cuentan, de lo que nosotros nos imaginamos, que nos pueden más o menos rechinar.
Si nosotros vemos, estos son pequeñas cabeceras de noticias que han aparecido en la prensa últimamente, ¿no? Entonces, si nosotros leemos o vemos alguna de estas noticias, probablemente no nos quedemos impasibles, o sea, nos van a ir pasando cosas por dentro, ¿verdad? Que sentimos, que pensamos. Por ejemplo, cojamos la última. El coronavirus provoca la mayor subida del paro de la historia, 302.365 desempleados más. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras, incluso yo misma, pues puedo pensar muchas cosas, me puedo enfadar, me puedo preocupar, puedo tener tristeza, ¿verdad? El tema es cuando estas cosas no son titulares de prensa, son a lo mejor afirmaciones, manifestaciones de las partes y claro, nosotros ¿cómo nos quedamos? He echado un vistazo a vuestros nombres antes y a vuestras caras y he visto que, bueno, pues todos sois mediadores y además con muchísima experiencia, algunos de vosotros, ¿no? La inmensa mayoría en esto de la mediación. Y sabéis perfectamente que un mediador, pues aparte de ser mediador, es una persona y muchas veces su manera de enfocar, de interpretar todas estas noticias, de interpretar el discurso que traen las partes, pues tiene mucho que ver con su sexo, con su género, con su historia personal, con la forma que tiene por carácter de afrontar los conflictos, porque aunque seamos mediadores, pero dentro de los mediadores, ¿por qué no? En un momento determinado, pues podemos ser más vindicativos o menos condescendientes, ¿no? Por carácter, quizá. Va a depender de la formación que tengamos. Ya no me refiero solamente de nuestra formación universitaria, superior, etcétera, sino también de la formación como personas, de todas esas enseñanzas que hemos ido teniendo desde que nacemos hasta que ya, bueno, pues somos adultos, etcétera. Y todo esto mezclado en una coctelera es lo que a nosotros nos va a hacer realmente percibir el discurso de las partes o incluso a las partes mismas de una manera o de otra e incluso pensar que el poder lo tenga una parte u otra y es probable que nosotros acertemos, pero también es probable que nos manifestemos con las partes o que nos relacionemos con ellas dependiendo también de todas esas ideas subjetivas que nosotros también tenemos. Bien. Por eso, bueno, no hace falta hacer un análisis de AFO absolutamente para todo. Esto es lo que muchísimos mediadores denominan también el autoanálisis, ¿no? De los mediadores. Yo creo que es absolutamente fundamental que un mediador, una mediadora, se autoanalice siempre en un caso concreto, ante un caso concreto. Ver cuáles son nuestras posibles debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, que también las tenemos, las amenazas que podemos ver, qué amenazas para que yo haga bien mi trabajo en este caso y las oportunidades que tenemos de crecimiento y de poder ayudar a esas personas. Yo creo que todo esto es importante, pero también no solamente ponerlo en relación con el asunto, con el caso concreto, porque esto sería quizá muy frío, sino también a veces analizar cosas de qué siento yo cuando han dicho esto, qué es lo que a mí me hace sentirme así. Puedo sentir rechazo, pero a lo mejor también puedo sentir simpatía. ¿Qué es lo que me hace? La historia que me ha contado, cómo me lo ha contado, la historia que trae detrás, es decir, la vida que me ha contado y entonces intento echarle una mano. Es decir, ver realmente qué es lo que a nosotros nos suscita, ¿no? Ese caso concreto. El poder, como vengo diciendo hasta ahora, que no es nada estático, etcétera, el poder también es una capacidad. A veces no es necesario ponerlo en práctica, no es necesario que alguien ponga en práctica el poder, basta con que tenga la posibilidad de ejecutarlo y que la otra parte lo sepa.
Y esto a veces cuando mediamos con empresas, cuando mediamos con organizaciones y con conflictos que afectan directamente a esa organización, pues muchas veces lo vemos, ¿no? Que en un momento determinado, pues alguien a lo mejor creemos o nos estamos dando cuenta de que está cediendo en cosas que a lo mejor al principio no estaba dispuesto a ceder, y a lo mejor a veces, pues en un caucus, pues efectivamente lo que sale ahí es decir, bueno, pero es que al final quien va a tomar la decisión es el presidente de la corporación, o es el presidente del consejo de administración, o es el decano del colegio profesional tal, etcétera, etcétera, con lo cual, pues, ¿qué más puedo yo hacer, ¿no? Es decir, a lo mejor esa persona que tiene ese poder dentro de ese organigrama, dentro de esa jerarquía, no lo ha utilizado, pero la otra parte lo percibe como capacidad. ¿Dónde pueden estar las bases de ese poder? El poder puede ser coercitivo, ¿no? Es la primera idea que a casi todos se nos viene, ¿no? de lo que es el poder. Es la capacidad de generar una serie de consecuencias. A veces se sientan las partes en mediación, nos habrá pasado muchas veces, y alguien simplemente con decir no estoy dispuesto a negociar esto o no estoy dispuesto a pasar por ahí, pues parece que como si quisiera realmente, ¿no? Como si quisiera obligar a la otra parte a callar determinadas cosas, nos quisiera a todos hacer ver que hay unas líneas ahí que no se deben traspasar, y eso podría tener mucho que ver con el poder coercitivo, ¿verdad? Pero también a veces hay un poder de recompensa. Yo te doy esto a cambio de lo otro. Es proporcionar a alguien algo que se necesita, ¿no? Nosotros en mediación tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. A todos nos gusta decir que en mediación, pues lo ideal es que las partes colaboren, y yo diría, eso no es lo ideal. Es decir, si las partes en su foro interno no entienden que tienen que colaborar el uno con el otro precisamente para para alcanzar aquello que realmente les interesa, para colmar esos intereses profundos que tienen, esas necesidades, pues evidentemente se puede llegar a una situación de compromiso, se puede llegar a un acuerdo meramente de compromiso, pero eso no es la verdadera mediación para mí no es un verdadero acuerdo, ¿no? A veces es verdad que las partes solamente pueden llegar a esa situación de compromiso, pero todos hemos visto muchas veces como un acuerdo de esos de compromiso, bueno, pues ni para ti ni para mí, y ahí nos quedamos en el punto y ya está, pues luego a lo mejor hay que modificarlo al cabo del tiempo, al cabo de los pocos meses, porque es muy difícil de llevarlo a la práctica, porque ha dejado insatisfecha alguna de las partes, ¿no? Y a veces esa situación de compromiso viene por ese poder de recompensa. A veces el poder es legítimo, es decir, bueno, pues un presidente de un consejo de administración pues puede regular determinadas cosas, puede imponer determinadas otras, ¿verdad? O el jefe de recursos humanos pues tiene también poder para hacer determinadas cosas. En las mediaciones pluripartitas, en muchísimas ocasiones, a veces cuando hay personas que parece que persiguen los mismos intereses, os habréis dado cuenta que suele hablar una persona, ¿no? Por ese microgrupo que se forma ahí en esas mediaciones multipartitas. Y ahí yo creo que es donde el mediador tiene que ver más si esa persona que habla en nombre de otros tiene ese poder legítimo, es decir, qué les legitima a esa persona para alzarse como representante, como delegado, etcétera, etcétera, como la voz que hay que escuchar respecto de ese grupo. Ese poder legítimo puede venirles en esos microgrupos, ¿no? Dentro de una mediación pluripartita, pues a veces vienen pues, por los intereses que representan, por toda su trayectoria vital, a lo mejor, pero a veces no es tan legítimo, simplemente que alguien, bueno, pues dice que va a hablar más que otro, ¿no? El poder también puede ser el poder del experto.
Es decir, el poder que en un momento determinado tiene el que más información tiene, el que más información suministra, el que más se informa de las cosas, el que incluso a veces el que acude a una mediación con su asesor, no solamente jurídico, asesor técnico, puede ser, asesor psicológico, etcétera, dependiendo del conflicto que sea, ¿no? Puede haber un poder de referencia y puede haber un poder de información que tiene mucho que ver con el poder experto, ¿no? El poder de referencia sería la capacidad de mostrar interés hacia la otra parte, ¿no? Facilitar el acercamiento. Esas personas que en un momento determinado pues parece que se interesan por lo que está diciendo la otra parte. Bien. Tradicionalmente se nos dice o se nos indica que los mediadores tenemos que tratar a las partes por igual para garantizar su autodeterminación y un proceso justo. Y la verdad es que a veces la vida nos lleva por la calle de la amargura en las mediaciones y decimos, es que si yo me quedo absolutamente fuera de todo esto y trato a todos absolutamente con el mismo patrón, a lo mejor resulta que la mediación no está siendo flexible o no está sirviendo al fin de la mediación, que en definitiva es que las partes puedan llegar a unos acuerdos consensuados o en otras mediaciones que restablezcan su relación, etcétera, etcétera, ¿no? A veces incluso cuando los mediadores nos quedamos completamente equidistantes, completamente, bueno, tratando igual, con el mismo tiempo a unos y otros, y haciendo las mismas cosas a unas partes que a otras, pues a veces resulta que quien tiene más poder lo ejerce, digamos, que muchísimo más alegremente, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que a lo mejor, pues por carácter, por la fuente de donde viene ese poder, etcétera, etcétera, pues lo sabe manejar muchísimo mejor. ¿Con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir que a veces, como decía Desmond Tutu en su momento, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, dijo algo que habéis leído todos y que todos conocéis, ¿verdad? Y que a mí me encanta traerlo siempre a colación en temas de mediación. Si un elefante pisa el rabo a un ratón y nosotros no hacemos nada, el ratón nunca va a pensar que somos neutrales, que nos hemos quedado neutrales. Pero fijaros, para mí tampoco resulta eficaz intentar equilibrar esa situación dando más poder a quien no lo tiene o tiene menos. Es decir, tampoco vamos a permitir o tampoco le vamos a decir a ese ratón que muerda al elefante, ¿no? Eso podría tener unas consecuencias no deseadas. Frente a esas teorías ortodoxas, teorías tradicionales y clásicas de lo que es el poder y lo que es la neutralidad, pues surgen otras teorías críticas, ¿no? Tenemos varios libros clásicos que manejaréis todos en vuestra labor profesional todos los días, ¿verdad? Más allá de la neutralidad de Mayer, por ejemplo, pero también mediar en situaciones asimétricas de Cristina Merino, o sea, por mencionar solamente a dos de ellos. Estas teorías críticas de estos dos autores, pero también de otros, parten de la base de que toda mediación surge en contextos de desigualdad. Es decir, si un conflicto surge por la interrelación, por el problema de interrelación de las partes, es decir, alguien puede estar en desacuerdo con algo y con alguien, pero no entrar en conflicto en toda su vida, mientras eso con lo que yo no estoy de acuerdo a mí no me afecte, es decir, no entremos ahí en colisión por esa interrelación. Pues evidentemente en esa interrelación es donde se va a fraguar ese contexto de desigualdad y ahí, pues dependiendo del carácter, dependiendo
de todas esas fuentes del poder que hemos analizado antes, etcétera, nos puede llevar, evidentemente, a que alguien ejerza el poder de una manera completamente distinta o con muchísima más prioridad respecto de las otras, ¿no? Los mediadores, claro, tenemos que dar respuesta a todas las partes, evidentemente. Si nosotros, además, cuando les explicamos desde el principio, desde el comienzo, en qué consiste la mediación, que la mediación van a tener todos la oportunidad de poder hablar y de poder exponer las cosas que les preocupan, las cosas que les interesan, de que además de hacerlo en plano de transparencia, de igualdad, etcétera, etcétera, que el objetivo de la mediación no es tanto llegar a acuerdos, sino cómo establecer y facilitar un diálogo circular que luego, pues evidentemente nosotros ayudándoles a tomar decisiones, pues si quieren podrán tomar una serie de acuerdos, que en esos acuerdos además estarán basados en el win-win para que no haya ni ganadores ni vencedores, ni cosas por el estilo, ni ganadores ni vencidos, ni cosas por el estilo, pues evidentemente todas las partes lo que van a necesitar, lo que van a echar de menos de nosotros es que nosotros les ayudemos a todas las partes a poder tomar esas decisiones y a lo mejor la persona que en un momento determinado ostenta menos poder o está en una situación más desfavorable en ese desequilibrio, en ese juego de poderes y en ese juego de equilibrios dentro de la mediación, pues a lo mejor, lo digo con todo el respeto a quienes podáis pensar de otra manera, pues a lo mejor necesita, si no nuestro apoyo, pero sí que de alguna forma calcemos esa mesa que se encuentra desequilibrada, ¿verdad? Para Cristina Merino, y la traigo aquí, esto está extraído del libro que yo he comentado antes, Mediar en situaciones asimétricas, que sobre todo se basa o está ligado a la mediación familiar, pero veréis, quienes lo hayáis leído y quienes lo leáis, que se puede aplicar a todo tipo de conflictos dentro de la mediación. Si nosotros nos basamos realmente en que el mediador tiene que ser neutral a toda costa y que las partes están plenamente descapacitadas para la autodeterminación, esta neutralidad y esta autodeterminación, según Cristina, y yo también lo opino así, no garantizan por sí mismas la igualdad de oportunidades y un discurso equilibrado. Pensemos que la mayoría de las personas cuando acuden a la mediación ven a la mediación como si fuera un tablero de ajedrez donde una de las partes tiene pues solamente los peones y otra de las partes tienen todo el resto de las figuras. Con lo cual, pues siempre alguien piensa de, bueno, yo aquí pues tengo todas las de ganar, pues porque a lo mejor está pensando en su man, ¿no? En su mejor alternativa al acuerdo negociado, diciendo, bueno, en caso de que esto no lleguemos a acuerdo aquí, de que la mediación fracase para mí y yo en un momento determinado, me puedo ir y puedo hacer otras cosas a través de otras vías o en otros escenarios, ¿verdad? Con lo cual, pues evidentemente el discurso nunca va a ser equilibrado por esa parte. Por otro lado, también, según Cristina Merino, la asimetría tampoco una intervención simétrica, midiendo los tiempos, haciendo lo mismo con una parte que con otra, pues no genera resultados simétricos. A veces nos tenemos que detener más en una parte que en la otra, a veces a lo mejor tenemos que hacer sesiones individuales con las partes y no con el mismo contenido, ¿verdad? Con unas partes que con otras. A lo mejor resulta que con una de las partes pues tenemos que ser más directos, ir más a qué es lo que le impide participar en esa mediación de una manera que parece que no está cómodo, qué cosas son las que a su juicio se podrían cambiar dentro de esa mediación para que se encontrara cómodo. A veces incluso hay que darles la oportunidad a alguna de las partes para que vengan acompañados de terceras personas, ¿por qué no? Yo recuerdo una mediación que hice en un centro de apoyo a la familia donde yo trabajé muchos años, de la Comunidad de Madrid, y yo recordé que vino una familia, vino una pareja que llevaban más de 40 años
casados. Y la mujer padecía una enfermedad degenerativa y ya estaba prácticamente al final de la enfermedad. No es que se fuera a morir de hoy para mañana, pero ya estaba en la fase final de esa enfermedad. De hecho, ella solamente se podía comunicar con las personas a través de una máquina del tipo a la que llevaba Hawkins, ¿no? El físico. Entonces venían a la mediación porque ella decidió que se quería divorciar. El marido no entendía por qué se quería divorciar y además ahora porque él la estaba cuidando, él se estaba volcando en ella desde que empezó la enfermedad hacía una serie de años, etcétera, etcétera, pero no lo entendía. Y la mujer, la verdad es que con dificultad, pues llegó a comentar que, bueno, que ella quería pasar los últimos momentos de su vida, los últimos años de su vida, haciendo lo que ella quisiera y sin estar viendo a su marido las 24 horas del día. En un momento determinado, en una de las sesiones, la mujer se puso nerviosa al manejar la máquina y el marido pues dijo, venga, venga, si yo sé lo que vas a decir, yo lo escribo por ti. Y claro, pues yo evidentemente le dije, no, vamos a dejarla a ella que lo escriba y si no, pues a lo mejor el próximo día podría venir alguien que le ayudara a escribirlo, ¿no? Y a partir de la siguiente sesión vino una de las hijas de ambos, pues un poco para manejar esa situación, para ayudarle a la madre a escribir en la máquina, porque además, bueno, pues ella entendía perfectamente los gestos del uno y del otro, y para que, digamos, ese discurso no pasara única y exclusivamente por el discurso dominante, ¿no? Evidentemente dominante lo digo en sentido científico, ¿no? El discurso dominante de la otra parte, del marido en ese caso. Es decir, que a veces es necesario que una parte venga acompañado, ¿no? De otra. Seguramente que en vuestra práctica vosotros os habrá pasado, ¿no? Alguien que a lo mejor ha venido acompañado de un asesor, pero a veces también, pues, bueno, pues de un representante del comité de empresa en un conflicto laboral o viene acompañado de su madre, su padre, etcétera, ¿no? También basarnos en el perfil de los mediadores, hay que tener en cuenta que los mediadores no somos espíritus puros, antes ya lo hemos comentado y no me voy a extender más. Los mediadores también sentimos, padecemos, tenemos valores, tenemos ideología, tenemos creencias, tenemos, en fin, somos un amasijo de, de de sentimientos, de prejuicios a veces también, etcétera. Y fijaros, si nosotros somos capaces de determinar, viendo a las partes y viendo cómo se muestran, cómo se comportan, cómo manejan el espacio, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se dirigen a nosotros, etcétera, si a veces somos nosotros capaces de analizar todo ese lenguaje no verbal y también paraverbal, pues las partes también nos están analizando a nosotros continuamente, evidentemente, y probablemente pues en un chasquido de dedos, pues puedan determinar perfectamente cómo nos estamos sintiendo frente a lo que ellos nos están contando, ¿verdad? En cuanto a, por último, dice Cristina Merino, que asentarnos, ¿no? Intentar equilibrar el poder en el paradigma dominante no siempre responde al modo eficaz de las necesidades concretas, ¿no? de ese conflicto, sobre todo bueno, pues en conflictos interculturales, donde puede haber una minoría, donde puede haber personas a lo mejor con inferioridad de condiciones, etc. Llegados a este punto, yo me planteo, ¿qué tareas como mediadora puedo llevar a cabo frente al ejercicio del poder de las partes? Y yo, bueno, pues siempre abogo y siempre digo y siempre animo a formular preguntas para saber de qué manera se construyó el poder. De qué manera se construyó el poder y también de qué manera se percibe el poder por parte de todos los participantes en la mediación, ¿no? A veces el poder se construye de una manera, bueno, pues muy, muy clara, ¿no? Bueno, es que él es el director de mi empresa, así se construye el poder, pues entonces a lo mejor, pues evidentemente plantear ahí dudas respecto a esa aparente invulnerabilidad, es decir, ¿es invulnerable?
todo lo que dice tu director, las órdenes, cómo te las tomas, cómo, por dónde pasan, qué es lo que sientes. Y a mí a eso me gusta hacerlo de manera circular, pues también para que la otra persona que está ahí presente también vaya viendo pues todas las reflexiones que está haciendo la otra parte, ¿no? Fijaros que todas las personas, cuando van a mediación, antes he hablado del símil o de la metáfora del tablero de ajedrez, pero en definitiva lo que yo quiero traer con esta metáfora es que las partes vienen con una autoestima determinada, a veces muy alta, a veces muy baja, dependiendo muchas veces del poder que nosotros percibimos en la otra parte, ¿no? Del poder que una parte percibe en la otra, pero también a veces viene con tremendas dudas de cómo me percibe a mí la otra parte, ¿no? A mí no me gustaría que me percibieran como una persona que no cumple con sus obligaciones. Con lo cual nosotros, al plantear todas esas dudas, a establecer ese diálogo circular, pues evidentemente las partes pueden también aclarar cómo se ven entre ellos y adivinar algunas de sus verdaderas necesidades, con la ayuda nuestra, claro, con la ayuda de los mediadores, ¿no? Yo creo que cada una de las partes puede controlar sus propios recursos y en ese sentido yo creo que es importante trabajar también con las partes que nosotros percibamos que tienen menos poder o que pueden ejercer el poder de otra manera, trabajar para ver qué recursos son los que tú puedes controlar. Es decir, todos tenemos un área sobre la que podemos influir. Unos esa área puede ser más grande, otros pues es más chiquitita, ¿no? Probablemente pues hay personas que piensan que la suya es muy pequeñita, pero dentro de esa área donde pueden influir, aunque por pequeña que sea, cuáles son las cosas, es decir, que ellos hacen con total libertad y que se sienten totalmente a gusto, ¿no? Haciéndolas. Yo creo que convenciéndoles de que controlan esto y que también hay cosas que no van a poder controlar nunca porque no depende de ellos, con lo cual no se trata de ceder en esos puntos, sino de lo que tú controlas, qué puedes ofrecer o qué crees tú que necesita la otra parte, pues esas cosas se pueden ir equilibrando también, ¿no? Y por supuesto, intentar que las partes modifiquen ideas formuladas, ¿no? Con posiciones pues a veces sin claridad. En ese sentido, pues voy a ir un poco, me voy a saltar una, luego volveré. A veces las partes no ven claramente cuáles son los puntos de los que quieren tratar ellos en su mediación, ¿verdad? Y a veces, por más que queremos clarificar las cosas y queremos elaborar con ellos una agenda de temas de manera colaborativa, pero a veces a una de las partes o a todas les es muy difícil, ¿no? Verlo de forma clara. Y yo a veces lo que hago con ellos pues es un pequeño juego. A veces incluso pues imprimo esta ficha y se la doy, ¿no? No la ficha solamente con estas dos columnas, el qué pido y el qué doy, ¿no? Pues para que ellos vean, para que ellos analicen, para que ellos piensen cada parte qué es lo que quieren de la otra persona y que se abstraigan, que se olviden evidentemente de la posición que tiene la otra persona, etcétera, etcétera, y qué les pueden dar, qué están dispuestos a darle. A veces estas cosas sirven para que se den cuenta de que ellos también pueden tener tesoros que puede querer la otra parte. Todo esto, ¿por dónde pasa? Pues pasa evidentemente por estar continuamente estableciendo ese diálogo circular, pedir más información a las partes, si es necesario incluir a terceros, como ya he dicho. A mí a veces, yo lo digo así, a mí no me importa recomendarles lecturas, yo a veces a las partes les he recomendado, les he hablado de películas,
en absoluto. O sea, yo creo que todas esas cosas ayudan a mi trabajo perfectamente, y creo que les puede ayudar también a las partes, ¿no? Y creo además que con eso tampoco estoy vulnerando el principio de la neutralidad. A veces, cuando las partes están muy asentadas, o una de las partes muy asentadas en su posición, en lo que para nosotros los mediadores pueden ser las posiciones, ayuda mucho la técnica del texto único. No quiero decir que siempre sea factible llevarlo a cabo, pero en algunas ocasiones a mí sí me ha dado bastante resultado. Y es, bueno, pues cuando van más o menos pergeñando posibles acuerdos, redactar conjuntamente un texto para que se lo lleven y modifiquen ahí lo que sean y en la próxima sesión lo traigan, ¿no? Si una mediación evidentemente es online, pues es muchísimo más fácil, o sea que se puede hacer también de manera telemática. ¿Qué evito con esto? Pues con esto evito a veces la imposición de una parte a otra, sobre todo cuando, por ejemplo, pues alguien impone algo y la otra parte pues a lo mejor se cierra mucho y eso le impide manifestarse libremente, hablar claramente de lo que le preocupa, etcétera. Estoy preocupada, veréis, o me preocupa mucho el carácter de las personas, quizá porque yo también tengo mi carácter y yo también tengo mis defectos, y yo muchas veces veo mediaciones y luego cuando ya pasan los tiempos y pasan los años, yo a veces digo, ¿y tú, Amparo, qué habrías hecho en el puesto de este o de otro? Y yo digo, jope, qué valientes han sido, ¿no? De comentar estas cosas, porque yo a lo mejor no me habría atrevido a hacer esto. La técnica del texto único yo creo que puede ayudar, ¿no? Si alguno de vosotros no lo ha utilizado, pues lo puede intentar. Y a mí me gustaría terminar esta charla y luego, bueno, pues dedicarnos ahora a continuación a un poco de debate y todo esto. Me gustaría escucharos pensando, no sé si conocéis el método Kaizen. A mí me gusta mucho todo el tema, bueno, pues de filosofías orientales, etcétera. El método Kaizen no es más que como mediadores pensemos ante una cosa, aunque nos parezca algo sorprendente, novedoso, difícil, con mucho obstáculo, etcétera, etcétera. Ante esto, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer? Eso nos va a ir ayudando a ir dando un pasito más en cada sesión de mediación. Pensemos que nada cae en saco roto y que la verdad es que todo lo que podamos hacer, a lo mejor a veces sin plantearnos, realmente aquí estoy siendo neutral, no estoy siendo neutral, estoy tratando a las partes de una manera o de otra, a veces divagamos demasiado con esas cosas, si me permitís que lo diga, y nos forzamos o nos frenamos para actuar, cuando realmente las partes acuden a nosotros, acuden a mediación para que les ayudemos a solucionar su problema. Y nada más, pues estoy dispuesta a contestar todas vuestras preguntas si es que queda alguien y queréis participar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Amparo. Quedan ni más ni menos que 98 personas de las 100 que han estado todo el rato. Así que, pues nada, queda abierta si queréis la charla con Amparo y para que preguntéis lo que queráis. Yo no voy a quitar protagonismo a las personas, pero si no, pues soy la que empezaré a preguntar. Podéis abrir los micrófonos y preguntarle lo que queráis, aprovechar. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gabriel. Hola, un saludo, soy de Costa Rica. Sí, ¿qué tal? Bien, gracias. Había una diapositiva que dijiste que ibas a regresar a ella. Sí. No sé si ibas a retomar algo sobre esa diapositiva porque me pareció muy interesante lo poco que pude ver.
Porque fue muy rápido. Lo he dicho como, vamos a ver, como no soy muy ducha en temas técnicos, no he podido regresar a ella, por lo que sea, solamente podía avanzar y lo he dicho. O sea que a continuación lo he dicho. De todas formas, si tenéis interés en esta presentación, yo se la mando a Chusa y Chusa os la manda, si tiene Sí, vuestros sí, correos perfecto. electrónicos. O sea que está a vuestra disposición. Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Nani. Hola, Dani, ¿qué tal? Hola. Mira, y tenía una pregunta bueno, lo primero, agradeceros esta charla y en segundo lugar, cuando has hablado de los acompañantes, has Sí, puesto un ejemplo, efectivamente, de un caso que te sucedió en el CAP, en el cual le veo, por las circunstancias que comentabas, pues efectivamente lo hubiera visto muy factible. Pero en un caso en el cual no eran estas circunstancias, me cuesta, y es para que me puedas ayudar a ampliar un poco esa visión, el ver cómo aceptar esas personas acompañantes. Si solamente lo quiere una, si la otra se niega, ¿cómo, ya. o cómo lo Vamos manejaríais? Perdona. Sí, bueno, vamos a ver, no solamente he incluido personas en ese caso, recuerdo también en una herencia, una persona pues era muy mayor, tenía mucha edad y entonces, bueno, pues desde el principio pidió que quería que le acompañaran pues otra persona, ¿no? Que no tenía nada que ver con ellos. ¿Cómo lo manejo con el resto de las partes? Bueno, pues evidentemente, primero, que la persona que necesita que alguien le eche ese cable, pues manifieste por qué, ¿no? Y cómo se siente y qué pasaría si no pudiera acudir con ese acompañante, etcétera. Entonces, bueno, pues también ver un poco eso cómo cae en el resto de las partes, es así. Recuerdo que en el caso que yo he contado antes, esa pareja que se quería divorciar, bueno, que se terminó divorciando, pues el marido al principio no lo veía necesario, evidentemente, y yo lo que pregunté es, y bueno, y entonces, ¿qué consecuencias puede tener si no viene vuestra hija aquí a las próximas sesiones de mediación y tal? Y entonces la mujer dijo que se iría al juzgado. Es decir, ahí ella sí que de alguna forma ejerció su poder coercitivo, ¿no? Del que hemos hablado antes, ¿no? Yo a mí la verdad es que lo que sí me gusta es de la mediación es esa flexibilidad que a veces a los mediadores nos ayuda a no hacer las mismas cosas siempre, ¿no? Y ir acomodando nuestras creencias también y nuestras enseñanzas y todo lo que hemos estudiado y todo demás al caso concreto. Hombre, evidentemente, si todas las partes se niegan y dicen no, aquí venimos únicamente solos y no puede ser, pues claro, pues evidentemente esa mediación no se podría dar, o a lo mejor se podría hacer una mediación puente, es decir, que también dependiendo un poco del caso en concreto. Yo os tengo que clarificar que yo soy de las mediadoras que no tiran la toalla tan fácilmente, o sea que exploro y casi nunca me doy por vencida, o sea que yo qué sé, pues ya te digo que a lo mejor una mediación puente o algo así. Lo que sí digo es que cualquier persona ajena a la mediación que entra en alguna de las sesiones de mediación que yo llevo, por supuesto siempre firma un compromiso de confidencialidad. Claro. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Yo lo que pienso es que... hola, soy María del Mar. Hola, Mar. Hola. Lo que pienso es que en relación al tema de la neutralidad, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, Amparo, es decir, que la mediación en principio tiene que ser un método flexible, que creo que es esa una de las riquezas, y que el tema de la neutralidad es bastante complejo en el sentido de que trabajamos con personas
No trabajamos con máquinas con que tienen un chip y ese es. Le cambias el chip y ya piensa de otra manera. Entonces tiene que adecuarse un poco al desarrollo de lo que es el proceso de mediación que estemos llevando a cabo. Y muchas veces es verdad que el tema de, por ejemplo, de la imparcialidad es bastante mucho más, entre comillas, controlado por parte del mediador o de la mediadora, pero la neutralidad, en tanto que somos personas y trabajamos con personas, en este caso haciendo mediaciones, es bastante, mucho más complejo. Y creo que debe ser lo suficientemente flexible como para, bueno, como para poder ayudar a las partes, no entrar nosotros a formar parte del conflicto, pero que evidentemente es bastante complejo de controlar por parte del mediador o mediadora. Claro, es que además a mí me gusta también traer a colación que es que a veces el mediador, o sea, el mediador es mediador y a mí me encanta ser mediadora, no concibo mi vida sin la mediación, pero también es cierto que a veces los mediadores nos cortamos mucho las alas y me explico. Es decir, un mediador sin dejar de ser mediador y sin dejar de estar ayudando a esas partes en mediación, en un momento determinado, pues bueno, pues puede ser proveedor de algo. Y a lo mejor ese proveedor de algo es simplemente darles un clines a una de las personas, ¿no? Muchos de vosotros, a los que conozco, que os formasteis en mediación aproximadamente en la época en la que yo me formé, pues es que salíamos con un batiburrillo a veces en la cabeza diciendo yo tengo que ser poco más o menos un convidado de piedra. O sea, Sí. como si no fuera un psicoanalista que tomo notas y ya está. Y claro, a mí aquello no me cuajaba, porque yo puedo ser fría, pero sin necesidad, pues yo ¿por qué voy a ser fría? O sea, si una persona llora, llora, y digamos que esos eran los primeros retos que yo tuve. Bueno, pues yo nada, o sea, si alguien llora, pues le voy a preguntar qué es lo que le pasa, evidentemente, eso es así. Me decían a veces, ay, ¿y cómo le sentará a la otra parte? Hombre, no sé, pero yo voy a pensar cómo le sienta a ella, evidentemente. Si yo me caigo en la calle, pues lo que quiero es que me levanten. Yo lo veo un poco así, es decir, que podemos ser proveedores de alguna cosa, evidentemente hay papeles que a veces las partes quieren de nosotros que nosotros no podemos hacer. Para mí lo importante es que las partes nos perciban como neutrales, que nos perciban como imparciales es más fácil, que nos perciban como neutrales, porque a veces incluso haciendo las cosas totalmente simétricas y todo lo demás no nos perciben como neutrales, porque a veces dicen es que no me dejas hablar. Sí. Que ya sabemos que y cuando alguien critica, en vez de decir, jope, si no para, porque es verdad que a veces el que más habla piensa que no está hablando, pero dices, bueno, vamos, somos mediadores. Cuando alguien critica algo, cuando alguien manifiesta su disconformidad con algo, es porque estamos haciendo algo que no entiende, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ¿por qué no cambiarlo? Gracias. Sí. Hola, Amparo. Hola. Nada, yo simplemente tenía una pregunta que creo que la has pasado así por encima y era respecto al método circular. No sé a qué te referías con ello. Bueno, yo lo que hablaba era, sí, de establecer un diálogo circular, es decir, en que todas las partes puedan manifestar lo que dicen, ¿no? En definitiva, es lo que hacemos siempre en mediación, ¿no? Una de las funciones de los mediadores es facilitar la comunicación y para mí no tiene sentido si la comunicación dentro del espacio de mediación no es circular. Es decir, que podamos dar oportunidad a todas las partes a que expongan lo que les pasa, nosotros hacer una reflexión sobre ello. Esa reflexión sobre ello, algunos mediadores pues la llaman reformulación, puede ser una normalización, etcétera, o simplemente lanzar también una pregunta circular, ¿no? Pues para que piensen, para que se pongan en el lugar del otro, o lo que sea. Me parece que fue Lan, me parece, el que hablaba precisamente de ese paradigma circular, ¿no? De estar continuamente en mediación lanzando preguntas para que ellos mismos sean las partes las que formulen las hipótesis, ¿no? Un poco así. Yo soy una mediadora que no trabaja con hipótesis, porque además
no es un método que a mí, bueno, pues a lo mejor pasado mañana empiezo a hacerlo. No, yo trabajo más bien con las hipótesis de las partes, ¿no? De aquellas cosas que yo trato de llevarlas a la realidad, porque eso sí, a mí yo reconozco que un papel que se me da bastante bien en mediación, si es que se me da algo bien, es el de ser agente de la realidad o abogado del diablo. Muchas gracias. Y por Nada, a ti. último, se me surge la idea, digo, bueno, y si las partes al acuerdo que llegan es que el propio mediador dé su, no opinión, sino digamos, imagínate, ¿no? En una cuantía no se ponen de acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo sobre una cantidad de dinero y acuerdan a que el propio mediador sea quien lleve a cabo ese acuerdo. ¿Se podía allí o llevar a cabo esto o iría en contra de la neutralidad del mediador, ¿no? Bueno, eso podría ser una figura mixta de ADR, ¿no? Mitad mediación, mitad arbitraje o decisión de experto o algo así. Podría ser. ¿Perdón? O negociación. O negociación, exacto, o sea, podría ser una figura mixta. Yo creo que esas cosas hay que establecerlas muy bien al principio, incluso los mediadores que utilizan la mediación especulativa, que se da bastante, pues bueno, si se dice al principio, bueno, pues yo practico este tipo de mediación, yo como Amparo Quintana no lo hago, ¿no? Ese tipo de mediación, pero bueno, pues es establecerlo desde el principio con las partes, o decir, cuando ya antes he dicho no nos cortemos las alas, es que un mediador en un momento determinado puede ayudar a las partes haciendo una negociación asistida o facilitando simplemente, ser solamente facilitadores, que ya es bastante, que facilitar no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que puede ser así. Yo de todas formas eso trataría de documentarlo. Antes por escrito, claro. Trataría de documentarlo en un acta o algo de esto, ¿no? Un poco porque también pienso en la responsabilidad del mediador, ¿no? En ese momento. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josefa Mari. Y bueno, la verdad es que discrepo de la última pregunta o última respuesta también, en el sentido de dar una opinión. Yo creo que no debemos y desde luego creo que ahí entra el factor discrecionalidad y todo lo que ha dicho de, bueno, de lo que un mediador es, ¿no? Como persona, en fin, sus creencias o sus valores o cualquier cosa. Así que yo no suelo dejar, bueno, ni siquiera que me pregunten, ¿no? Y les insisto en el tema de la neutralidad. No sé si soy demasiado rigurosa, no sé. No, Asus, ¿cómo te llamas? No, me llamo Josefa, pero ese es el ordenador, no sé por qué sale eso. No te preocupes, la última vez que yo me conecté hace ya unos días ponía maravillas, o sea, imaginaros, así que, es así. No, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver, mira, Josefa, efectivamente yo no opino. Yo lo que he dicho a lo mejor es que me he explicado mal. Es decir, si las partes lo que quieren es que están las partes de acuerdo y quieren que en un momento el mediador diga, dé su opinión, diga algo, aporte la solución, etcétera, etcétera, eso tiene que quedar documentado. Es lo que yo he dicho, ¿no? También por eso. Y tiene que quedar muy claro al principio qué cosas son las que se van a hacer o que no se van a hacer. Yo en las mediaciones que hago, vamos, parece que no soy muy rigurosa, pero yo las mediaciones que hago son mediaciones como las que hacéis todos, o sea, que no penséis que yo aporto soluciones ni cosas por el estilo, es decir, que yo en eso soy bastante clásica y no hago nada de esto. A la pregunta que nos había comentado nuestra compañera María P, creo que ponía, no sé, ahora dirá que también es la máquina y que no se llama así. Sí, soy yo. Pues claro, decía, bueno, y cuando las partes dicen esto, yo he dicho, sería otra forma, una mezcla a lo mejor de ADRs, y eso hay que verlo al principio, ¿no? Eso es así. Hoy por hoy, a mí la gente acude para que yo medie, no acuden para que yo haga otra cosa, pero si mañana dijeran, oye, mira, lo que queremos es que al final pues tú des la solución, si no llegáramos a un acuerdo en 5 sesiones o en 2 meses de mediación, diría, entonces no vamos a hacer un acta de mediación, vamos a hacer un MEDAR.
que ya es otra cosa. De acuerdo, aclarado. Es que, bueno, mi duda Me he también explicado, era me he en explicado. el sentido de cualquier asesoramiento, ¿no? Que pudiera ser malinterpretado. No, asesoramiento tampoco. O sea, vamos a ver, la línea a veces entre la información y el asesoramiento es muy frágil, ¿no? Uno puede informar pues de determinadas cosas, no sé, pues dependiendo de la mediación, decir, oiga, ¿y qué diferencia hay en que yo firme esto u otro? Dices, no me voy a meter en ese berenjenal, habla con un abogado o habla con el técnico que sea, ¿no? Evidentemente. Correcto, gracias. Es que incluso esa situación también pienso que habría que tener en cuenta la formación del mediador, porque todos sabemos, por ejemplo, que la escuela de Harvard es mucho más directiva, pero también tiene que ver, en ese sentido, el propio carácter o la propia forma de interactuar del mediador o de la mediadora. Lo que pasa es que en ocasiones que yo he visto que yo estoy totalmente de acuerdo con que el mediador o la mediadora no debería dar sus opiniones, ni debería orientar, ni por supuesto, ni asesorar, porque creo que no sería lo que es la mediación desde el punto de vista más ortodoxo, pero sí que es cierto que ante determinadas situaciones o determinada materia que se lleve a mediación, sí que el mediador o mediadora podría aportar encima de la mesa una batería de propuestas y los mediados, las partes, pudieran elegir si les interesa o no, como si dijéramos una lluvia de ideas por parte del mediador, en el caso, por ejemplo, de grandes bloqueos y ante determinadas materias, estaríamos hablando casi de una mediación, de una negociación asistida, donde las partes tuvieran la potestad de poder decir, pues me interesa esta o no me interesa ninguna. Pero no decir, o sea, eso distaría bastante de que el mediador o mediadora dijera, yo considero que lo que tenéis que hacer es esto, sino que en otras situaciones, por ejemplo, utilizando lo que se llama el último refugio mediador, ¿no? En otras situaciones, en otras mediaciones, por ejemplo, las partes han decidido esto, esta solución, que no quiere decir que ustedes la acepten. Por ejemplo, podría ser un encubierto, una propuesta, ¿no? Mitigada, podemos decirlo de alguna manera. Y a mí, María del Mar, se me ocurre que cuando se utiliza esa técnica, que se utiliza por muchísimos mediadores, ¿verdad? En otras ocasiones, otras personas acordaron. Yo lo que sí pido siempre es que se amplíe ese abanico de posibilidades. Claro. O sea, que no vean que hay solamente, o sea, que les estamos guiando por una solución única, porque a lo mejor es la solución única para un caso, pero no para el de ellos, claro, evidentemente. Que vean que hay un abanico, por lo menos dos o tres cosas. Ofrecer muchas alternativas y ellos Claro. que, efectivamente. Ahí está. Una pregunta, Amparo. Buenas tardes. Mi nombre es Toño, de Barcelona. Una pregunta muy concreta sobre el concepto del tiempo dentro del poder. Nosotros hacemos mediaciones en el ámbito del contencioso administrativo y sentamos en la mesa de mediación a la administración con el ciudadano. Y está dando unos resultados bastante positivos y todo el mundo tiene como mucho ímpetu en que esto, porque es un elemento democrático muy importante. Cuando sentamos un alcalde con el ciudadano, solemos tener más información cuando hacemos un caucus. Es decir, con los caucus se sincera mucho más las partes. Y ya nos ha pasado 2 o 3 veces que un alcalde en caucus nos diga textualmente, yo de todas formas, no, ante, digamos, situaciones situaciones urbanísticas bastante complejas, es decir, que el ayuntamiento había actuado de forma dando licencias mal dadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante situaciones de ese tipo, nos han contestado 2 alcaldes que ellos van a estar ahí un tiempo, es decir, su mandato son 3 años o 4 años, y van a aguantar la situación, no van a ceder en nada, porque lo único que quieren es que... Es decir, nos da la impresión de que ellos aceptan la mediación como un elemento de propaganda social en este momento, porque está muy bien visto sentarse, pero te puedes imaginar que la administración llega a una estructura de poder alrededor enorme. Tienen asesores técnicos, economistas, juristas, con respecto al ciudadano, que en el mejor de los casos viene con un abogado, pero el aparato que tiene la otra persona
Y entonces, en esa especie de equilibrio, nos rompe mucho los esquemas cuando dice, yo voy a estar aquí 4 años y después me iré y no voy a ceder en nada. ¿Cómo ves ese tipo de situaciones cuando el poder es temporal? Es decir, porque el alcalde... Claro, bueno, tú has comentado, es decir, ya hay algo que estáis haciendo ahí para reequilibrar un poco esas cosas. Tú dices que los caucus os dan muy buen resultado, ¿verdad? A veces los caucus sirven para reequilibrar el poder, evidentemente, ¿no? Hombre, en el campo del administrativo, de la administración y del contencioso administrativo, yo pues ahí lo que veo, pues efectivamente, sobre todo cuando son temas de nombramientos políticos o de que están para una legislatura y todo lo demás, decir, bueno, a mí esto pues en definitiva no me importa y todo lo demás. Yo ahí lo que trabajaría, yo aunque procedo del mundo del derecho, pero reconozco que a mí pues en las mediaciones me gusta más utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Quizá más psicológicas, y es a lo mejor, bueno, pues que analicen cómo les gustaría ser recordados, se me ocurre. No sé, trabajar el elemento emocional, quizá, ¿no? Trabajar el elemento emocional también unido con el de la responsabilidad. El conflicto ha sucedido ahora, y aunque vayan a estar 4 años, a los 4 años se vayan, pero es ahora cuando hay que resolverlo, claro. Es así. Pero son estructuras que vienen muy desequilibradas. Muy desequilibradas, absolutamente. A mí me parece... Es lo que más cuesta. A mí me parece que lo del caucus está muy bien. En Madrid también los proyectos que hay en mediación administrativa y contencioso administrativa, la verdad es que se abordan incluso muy parecido, no quiero decir que se haga igual, pero muy parecido a la técnica de las mediaciones penales, ¿no? Es decir, de empezar por separado, y es un trabajo además que da muy buenos resultados, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos la experiencia en Madrid es que no hay que tener prisa. No, claro. Ahí está. Gracias. Nada, gracias, Amparo. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no. Yo acabo de decir que... Amparo. Sí. Hablar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de verte. Me tienes localizado, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Digo que tan didáctica y tan clara como siempre. Un placer escucharte. Muchas gracias. Creo que habéis citado, sin citarla, la conciliación. Sí. Porque cuando habéis planteado el tema de la posible intervención más activa por parte del mediador, llegando incluso a la posibilidad de proponer algún tipo de solución, creo que lo que nos estamos haciendo referencia fundamentalmente es a la conciliación. La línea, pues como tú sabes y como todos los mediadores que nos están escuchando saben, y en sus mediaciones les habrá ocurrido en multitud de ocasiones, es una línea divisoria que es muy débil, inapreciable prácticamente, y que estoy convencido de que muchos la habrán pasado en más de una ocasión. Con lo cual, creo que no hay que darle tanta trascendencia a esto. Es decir, yo no lo veo como un elemento ni diferencial para distinguir dos instituciones que son dos procedimientos voluntarios autocompositivos, donde son las partes las que con la ayuda de un tercero neutral tienen que alcanzar una solución, y ese tercero neutral puede, digamos que, utilizar las técnicas a su alcance. Como tú muy bien has dicho, hay que explicar las cosas antes y hay que asumir la responsabilidad de lo que se hace. Es fundamental. A nosotros, a los registradores de la propiedad, se nos encomendó por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, como tú sabes, el expediente de conciliación.
para nosotros era una cosa totalmente nueva en cuanto a procedimientos se refiere, en cuanto a expedientes se refiere, y hubo que tomar la iniciativa para ver qué es lo que teníamos que hacer, qué era lo que se esperaba de nosotros. Creo que estamos precisamente en ese punto. El único punto diferencial que hemos podido encontrar es que cuando el legislador ha confiado en un funcionario público, en un funcionario del Ministerio de Justicia experto en Derecho para resolver determinados conflictos jurídicos, es porque se espera de él algo más, porque si no, no tendría ningún sentido. Porque para mediadores, los mediadores profesionales que sois y estáis, y estoy convencido de que vais a hacer la mediación muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Por vuestra formación, por vuestra experiencia, por vuestra preparación y también, hay que decirlo, por vuestra vocación. Nosotros es algo que nos viene encomendado por ley, con lo cual, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Se espera ese saber jurídico, ese conocimiento jurídico y eso que sí que estamos acostumbrados a hacer, que es aconsejar. Con lo cual, para nosotros la imparcialidad es muy sencilla porque es inherente a nuestra función, pero la neutralidad para nosotros es fácil con las personas. Yo puedo ser neutral con las personas, pero yo no puedo ser neutral con el problema jurídico cuando yo sé cuál es la solución y yo sé qué es la solución correcta desde el primer momento cuando vienen a verme al despacho. Entonces, esta neutralidad, digamos que es difícil mantenerla, en el sentido de no explicarla a las partes. A las partes, nosotros como conciliadores les tenemos que explicar cuál es la solución jurídica, lo cual no significa que sea su solución, porque puede ser otra diferente. Con lo cual, es un asesoramiento en el sentido del control de legalidad, si quieres. Es decir, mire usted, su problema, la solución que tiene es esta. Ahora bien, si ustedes quieren seguir el camino más largo porque realmente es el que satisface sus intereses, pues me parece perfecto. Yo les voy a ayudar a seguirlo. Es decir, creo que es un matiz diferencial difícil, insisto, pero precisamente creo que es el único momento donde podemos establecer la distinción entre el trabajo vuestro como mediadores, tan fundamental que hacéis en nuestra sociedad, y el nuestro como funcionarios públicos. Sí, en efecto. Y al hilo un poco de lo que tú dices, yo por eso abogo que se sea conciliador, se sea árbitro e incluso se sea juez, es decir, toda persona que en un momento determinado tiene que resolver o tiene que entrar a gestionar un conflicto de una forma u otra, lo importante que es que esté familiarizado con las técnicas de mediación, porque yo creo que eso también abre la forma de saber exponer, de saber tratar a esas personas, de saber exponer las cosas y de saber de alguna forma escucharlos, que eso es lo más importante. A veces hablamos de la escucha activa como si fuera patrimonio de los mediadores, pero yo insisto, hasta un árbitro y un juez tiene que tener clarísimo que tiene que hacer escucha activa, por si no, no vale. No sé. ¿Hay más preguntas? Amparo, solo una última pregunta. Hola, María. Sí, nada, respecto a la mediación online, imagino que también se va a seguir el mismo principio de neutralidad. Quizá es más fácil también tirar por la conciliación en vez de por la mediación cuando estamos hablando de online, porque quizá las partes están como más desesperados por ese acuerdo. No sé qué opinas. Vamos a ver, vamos a distinguir. Yo las mediaciones online que yo he hecho han sido mediaciones, es decir, y son online pues porque hay una persona que a lo mejor está en Argentina o está en Alemania o a lo mejor sencillamente no puede venir al centro de mediación o no puede venir a mi despacho. Entonces, digamos que ahí yo lo que estoy haciendo es mediación y con los principios de la mediación y con las actas que establece la ley de mediación y todo exactamente igual.
Lo que pasa que es verdad que hay determinada mediación, sobre todo en consumo, que se hace online, que al final es casi una negociación asistida, ¿no? Por ejemplo, en algunas materias hay algunos proyectos de mediación con determinadas aseguradoras que ya digo que es prácticamente mediación en consumo, para llegar a una cantidad, a ver qué cantidad paga la compañía aseguradora a las personas que han sufrido un determinado siniestro, ¿verdad? Y ahí, bueno, digamos que hay la labor del mediador, que tiene que ser los proyectos que yo conozco lo llevan personas formadas en mediación, pues es prácticamente una negociación asistida. Pero cuando yo he hablado de mediación online, es decir, utilizar la mediación hacerla a través de métodos electrónicos, yo lo que hago es mediar. Vale, muchas gracias. Jesús tiene levantada la mano, me parece. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Amparo. Como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Y yo quería hacer unas reflexiones desde la óptica que ya han planteado de la mediación contencioso-administrativa. Sí. En primer lugar, el plantear que estructuralmente es una situación de desigualdad, pero lo que hay que plantear es a qué desigualdad nos referimos, si a la fuerza o al derecho, porque muchas veces están cambiadas las posiciones cuando tratamos un punto concreto. Entonces, lo que yo creo que la neutralidad lo tenemos que valorar nosotros primero internamente, que tú te sientas neutral en esa situación de desigualdad y sobre todo que para mediar estés cómodo y eso porque eso si no se trasluce en el desarrollo de la mediación. Pero entonces, las preguntas eran 2 preguntas y un ejemplo. Otras veces, Amparo, que esto lo hemos comentado, me gustaría si pudieras exponer la relación entre proactividad y neutralidad, porque yo creo que la neutralidad no tiene nada que ver con la proactividad y seguramente cuando estamos ante situaciones estructuralmente desiguales tenemos que ser mucho más proactivos. La segunda pregunta es que esa neutralidad es diferente, yo creo, en la asesoría informativa que en la elaboración de la fase del convenio y la negociación entre las partes y la toma de decisión de cómo van a terminar el proceso. Y por último, pues para los 57 o 67 participantes que quedan, me gustaría, Amparo, cómo debe tratarse, aunque ya lo hemos resuelto en la práctica muchas veces, cuando los 2 abogados en una mediación intrajudicial contenciosa administrativa se ponen de acuerdo en que la primera pregunta que hacen a los comediadores es: oiga, ¿esto es legal? ¿Cómo puede haber el juzgado de lo contencioso administrativo haber derivado a la mediación cuando es absolutamente prohibida por el derecho administrativo? Ya no voy a decir las soluciones que damos, que es evidente, pero nos gustaría, Amparo, que nos comentaras también cómo tratarías eso. Y muchísimas gracias a Promediación y Amparo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús. Yo voy a empezar por el final. Vamos a ver, Jesús. Yo no me dedico a mediación en lo contencioso administrativo. Aquí pues hay personas que os dedicáis a ello, pero es verdad que, es decir, que a mí los abogados no me van a decir nunca esto es legal, pero a veces sí que dejan a veces entrever, si no abogados, a veces las partes, bueno, y el acuerdo al que lleguemos, ¿de qué va a servir? Y yo, bueno, pues yo explico de qué va a servir y yo creo que es lo que vosotros hacéis también en lo contencioso administrativo. Cada uno echará mano de aquello en lo que se sienta más seguro. Si tú te sientes más seguro diciendo, vamos a ver, es que al abogado le dices, está la ley tal, que sin decirlo, sin embargo, sí facilita y esto y lo otro, y patatín y patatán y tal sentencia y no sé qué, pues se lo puedes decir al abogado, evidentemente. Si son simplemente las partes, a lo mejor basta con decir esto es absolutamente legal y además ustedes pueden hacer determinadas cosas. Yo creo que en eso no se está conculcando ningún tema de neutralidad, sino todo lo contrario. Yo creo que se está dando seguridad a las partes. Y aquí enlazo con lo que tú has preguntado sobre la proactividad. ¿Los mediadores tenemos que ser proactivos? Tenemos que ser proactivos. ¿Qué se entiende por proactividad? Yo entiendo por proactividad lo que dice el artículo 13 de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Es decir, hacer lo posible para que las partes lleguen a puntos comunes.
Yo antes lo he dicho, a nosotros, a algunos de mi generación, pues nos enseñaron que poco más o menos no podíamos hacer nada en mediación, pero sin embargo en mediación se trabaja mucho y los que hacéis mediación lo sabéis, que se trabaja mucho, mucho. Proactivo no es que tengas que decidir por las partes, proactivo es ir siempre a favor de la mediación y ir siempre a favor de las partes. Es decir, si a las partes no se les ocurre en un momento determinado cuáles son, antes he puesto el ejemplo, ¿no? Cuáles son los temas de los que quieren tratar en la mediación, ayudarles a elaborar esa agenda de temas, aunque sea que rellenen fichas, que piensen, que yo qué sé, antes lo he dicho, que yo a veces recomiendo lecturas, hablo de películas o cosas por el estilo. Eso es ser proactivos. Proactivos es hacer muchas técnicas que se hacen en mediación, incluso técnicas psicológicas, pues para traerles un poco en la necesidad de que tienen que estar moviendo ficha y que tienen que ir avanzando, ¿no? en ese proceso de mediación. Si llegan a acuerdos o no llegan a acuerdos, ya cosa de ellos, por supuesto, pero yo creo que sí, que claro que hay que ser proactivo. A veces hay personas que entienden por proactividad que es yo decido por las partes. Eso para mí no es proactividad. Eso para mí no es ir a favor del proceso ni de las partes. Eso para mí es simplemente hacer lo que no tienes que hacer. Un mediador, digo, en otros contextos quizá. No sé si he contestado todo, Jesús. Sí, perfectamente. Vale, pues gracias. Yo tengo una pregunta. Amparo, me gustaría, vamos a ver, en el tema de, principalmente por la situación que está viviendo el mundo y mi país, el tema de la mediación online está haciendo o está viniendo a tener algún impacto, algún interés realmente. No es algo que se maneje propiamente o que esté bien regulado, pero sí hay un interés de conocer si se puede o no se puede realizar. Tengo entendido que la experiencia que ustedes manejan en España es la mediación online, pero uno de los debates más grandes es en el tema de la confidencialidad con la mediación online, que no se puede garantizar realmente la confidencialidad en los procesos que se están haciendo. Además, el hecho de el lenguaje corporal y el paraverbal es sumamente importante a la hora inclusive de hacer contención eventualmente en el proceso. Entonces, que no se puede hacer, o sea, no hay ese acercamiento propiamente o los fines que persigue a través de la mediación, que es inclusive el restablecer o restaurar relaciones entre las partes dependiendo del conflicto que se está visualizando. Entonces me gustaría conocer en esa línea cuál es tu pensamiento. Y lo otro es con respecto a la mediación que se hablaba contencioso administrativa. En mi país pues sí está avalada la mediación en los procesos contenciosos administrativos. O sea, sí hay la facultad de la administración pública de llegar a mediar siempre que sean aspectos patrimoniales y disponibles al final de cuentas. Pero me llamó la atención porque me pareció que algunas personas pensaban, ante lo que comentaba la persona, que si no había disposición del alcalde de llegar a mediar, que entonces no había voluntad en el proceso para mediar. No obstante, yo pienso que al final más bien ese es un atoro que podría haber, o un posicionamiento que podría haber, que la mediación podría llegar a superarlo dependiendo de cuál sea la labor que haga el mediador. Entonces, básicamente, no es entender que no hay voluntad de mediar, sino acercar a las partes, porque eso sería una oportunidad de lograr que las personas puedan llegar a un acuerdo en particular, ¿verdad? Bueno, empezamos. El tema online, ¿cómo lo veo? Evidentemente lo que tú has planteado es uno de los hándicaps que tiene la mediación online, ¿no? Los que mediamos, pues sí, nos gusta más el contacto físico con las partes, pues ver cómo se miran, estar un poco pendientes, ¿no? De todo ese lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, del que yo antes también me he referido, ¿no? Anteriormente. Y evidentemente a veces pensamos que con el tema online pues se puede perder y se puede perder. Ahora, a veces lo que ocurre es, por no hacerlo online,
estas personas van a perder la oportunidad de poder solucionar su conflicto. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿no? A veces, por razones de distancia geográfica, pues las partes no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿no? El año pasado, pues yo intervine en una mediación online con una parte estaba en Argentina y otra parte estaba en España, estaba en Madrid, y era un conflicto familiar. Y ahí en Argentina, pues como mucha gente sabe, antes, cuando se interpone una demanda, que interpuso la demanda en Argentina la parte que estaba aquí en Madrid, pues van a mediación, tienen que pasar por mediación antes de que el juez admita o no admita trámite esa demanda. Entonces, la única forma que hubo de hacerlo fue, pues, hacer una mediación online, ¿no? Por esa distancia geográfica. Y tengo que decir que mi experiencia, teniendo estilos tan distintos de mediación, nuestros colegas de un sitio, de otro, ellos también pensarían lo mismo, ¿no? De nosotros quienes estábamos aquí, pues la verdad es que fue bastante gratificante. Creo que se hicieron muchas cosas, el tema era familiar, no quiero desvelar absolutamente nada de todo esto, porque el mundo es un pañuelo, pero la verdad es que yo creo que las partes sí establecieron incluso hasta pautas de relación completamente distintas a las que habían tenido hasta entonces, ¿no? Otras veces, pues el problema para poderlo solventar, y porque se tiene que hacer online, pues es que a lo mejor una persona en un momento determinado no se puede trasladar a ningún sitio, pues porque ha tenido un accidente, no puede caminar, tiene una pierna en descarga, yo qué sé, cualquier cosa de estas, y a lo mejor pues le urge, ¿no? Le urge ese tipo de solución. Por eso, evidentemente, que yo también soy de las que prefieren hacer las mediaciones vis a vis, viéndonos todos, y porque, bueno, pues eso, ver cómo y que me vean, ¿no? Y que me noten y hacerlo como, bueno, pues en un espacio compartido y todo esto. Pero a veces es decir, bueno, ¿quién soy yo a lo mejor para hurtarles la posibilidad que tienen estas personas de hacer esta mediación? Hay mediadores que nunca quieren hacer nada online, y yo, desde luego, vamos, creo que están en su derecho también de hacerlo, ¿eh? Yo creo que también están en su derecho. El tema de la confidencialidad, decías. Bueno, el tema de la confidencialidad, pues yo me imagino que te refieres al tema de si están intervenidas, pueden estar intervenidas o no pueden estar intervenidas, ¿no? Los canales de difusión y todo esto. Hay plataformas en las que bueno, están más o menos blindadas, y hay otras plataformas más abiertas, como es Zoom, que bueno, que a lo mejor para hacer una mediación pues no sería lo más adecuado. Pero nada más, es simplemente ver esos temas. Y luego me comentabas algo de lo contencioso administrativo, ¿no? Pero me vas a perdonar, ¿y cuál era la pregunta respecto de lo contencioso administrativo? No, realmente, básicamente fue un comentario de ante alguna manifestación que podían hacer personas en el tema de que no había voluntad. Otra pregunta, sí. Cuando se hacen los acuerdos online, ¿cómo logran la firma de esos acuerdos para que las personas lo establezcan? Y la confidencialidad, vamos también en las mismas partes. Hablaba un poco de eventualmente una parte, porque se van a trabajar temas que podrían ser bastante delicados, y que alguien no utilice algún otro instrumento digital para grabar inclusive la mediación, y después eventualmente mal utilizar ese instrumento, ¿no? Sí, bueno, vamos a... Respecto a los acuerdos, y no solamente los acuerdos, también las actas, ¿no? Aquí en España pues tenemos que hacer una serie de actas que digamos que son obligatorias dentro del proceso de mediación, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es mandarlos a través de correo electrónico, o sea, siempre tiene que haber una dirección de correo electrónico, y mandarlos a esa dirección de correo electrónico a cada una de las partes, y firmar. Quien tiene firma electrónica lo hace con firma electrónica, y si no, pues lo hacen con otra firma, una firma manuscrita,
tableta y luego pues se escanea, ¿no? Evidentemente. Así es como se hace. Las cosas son a veces más fáciles de lo que parece. Respecto de la confidencialidad, si alguien puede aprovechar la sesión para grabarla y todo lo demás, bueno, pues evidentemente eso es algo que hay que hablar desde el principio, que en esa acta inicial habrá que poner, ¿no? Que no se puede grabar, bueno, todo esto de la confidencialidad, efectivamente, pero también incluso yo diría que cuando se hace una mediación no online, sino presencial, pues a veces las partes intentan grabar lo que se está hablando, ¿no? Y bueno, pues es algo que el mediador, si puede, tiene que detectar y tiene que cortar eso, evidentemente. Yo por lo menos, a mí no me gusta que me graben las sesiones, y a mí me ha pasado un intento de grabación auditiva en una mediación presencial, no online, sino presencial. ¿Alguna pregunta más? Yo comentarte, Gabriel, que yo también he hecho alguna mediación online. Bueno, la última fue con Chile, y realmente lo que dice Amparo, ¿no? Que por ambas partes, allí con un comediador se trata de facilitar las cosas, porque si ponemos muchos requisitos y muchos problemas, es que al final no haces nada. Y en este caso llegaron a un acuerdo y, bueno, por supuesto, tomas tus precauciones, ¿no? Y nosotros hacemos también una declaración jurada en vídeo para que sirva de prueba. Es decir, hay muchas cosas que puedes hacer y luego, claro, está la buena fe de las personas. Claro. Yo creo que también eso un juez lo tendría en cuenta, ¿no? Si va alguien con la grabación de un proceso de mediación. Sí, claro, evidentemente. Pero bueno, es así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más para Amparo? Que está siendo muy, muy generosa con el tiempo que nos está dedicando. Pues nada, si no hay nada más, pues decirte, Amparo, que a mí me ha servido de mucho, muchas cosas que has dicho realmente, que a veces no nos paramos a pensarlas, ¿no? Lo que es el poder, lo que es la neutralidad, y que es importante, ¿no? Tenerlas en cuenta para cada vez ser mejores mediadores. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y no me canso de repetirlo. Para que la mediación avance, necesitamos que haya buenas profesionales, porque esto es un boca a boca. A mí me llegan muchas mediaciones de otras personas que han hecho una mediación y que han salido contentos. Entonces, si en algún lado empezamos a fracasar, si no tenemos muy claras las técnicas, si somos demasiado estrictos, pues ahí vamos a ser nosotros mismos el propio obstáculo, ¿no? a la mediación. Y entonces, pues nada, con personas como Amparo, por darles las gracias por contribuir a que cada vez estemos mejor formados. No, muchas gracias a vosotros, a ti, Chusa, a Promediación, y desde luego pues a todas las personas que han aguantado hasta el final, pero también a quienes no han podido estar hasta el final. Sois muy generosas todas y todos, y la verdad es que me he sentido muy a gusto. Os mandaré a través de Chusa la presentación, y nada más, pues para lo que queráis, a vuestra disposición, y a mediar. Pues sí, porque va a haber muchos conflictos, dicen. Dicen. Aquí estaremos preparados para ser mediadores y mediadoras. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posibles que esto siga adelante. Hemos respetado, por supuesto, el Viernes Santo, pero sí que os pido que por lo menos en un ratito nos pidáis el link para la próxima conferencia ese mismo viernes, a cursos@promediación.com, ¿vale? Porque para nosotras es más fácil que sea el día antes, porque si no, hay más de 300 personas pidiendo estas charlas y no damos abasto. Entonces, por favor, a cursos@promediación.com y el día antes, ¿de acuerdo? María, una pregunta. Sí. ¿Y a qué hora sería la hora para pedirlo? Porque tenemos diferencia horaria. Igual, con que lo hagáis el día antes, nos da lo mismo, ¿eh? Tratamos, incluso yo sé que muchas veces lo pedís antes o el mismo día y tratamos de pasaros el link, pero es mucho más trabajo para nosotras. Entonces, si lo hacéis como os decimos, pues nos facilitáis mucho las cosas. Con que sea el día antes. Para la charla también la pedimos por correo electrónico. Sí, pedís el link en cursos@promediación.com.
Okay. ¿Vale? La charla de Amparo, perdón, No, la presentación. la siguiente que va a ser de Elena Bauxay. ¿Vale? No, pero claro, pero para poder coordinar lo de la presentación de Amparo, la que ella te va a pasar a vos. Vale, no os preocupéis que nosotros os la pasaremos. Perfecto. Tenemos las presentaciones de los distintos ponentes que nos las están mandando, os las pasaremos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nada, pues nada, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, 37, que habéis aguantado hasta el final, y que sigáis bien de salud, que sigáis con ánimo, y que si alguien se ve con experto en alguna materia, que por favor que nos lo diga y os apuntamos a las charlas. Aquí se trata de compartir conocimiento y de que aprendamos unos de otros. ¿Vale? Muchas gracias. Pues nada, nos vemos el sábado que viene por la mañana, La del sábado es por la mañana. Ok, gracias. Un saludo. Saludos. Gracias.